Hola, bienvenidos a tu aula virtual. En esta video lección vamos a hablar de los componentes básicos del directorio activo. Esos componentes básicos son el esquema, el servidor de catálogo global y la base de datos. El esquema es un almacén donde están las clases y los atributos de los objetos que se pueden usar en el directorio activo. En ella se pueden añadir y modificar clases y atributos, pero no se pueden eliminar los que existen. El esquema es como si fuera un gran almacén donde se encuentran todos los objetos, clases y atributos que podemos utilizar en nuestro directorio activo. El esquema por defecto no lo muestra y por motivos de seguridad, aunque intentemos abrir una consola, no lo vamos a ver. Tenemos que publicar una DLL para poderlo ver. Así pues, para que veáis cómo funciona, si le damos a inicio y abrimos una consola administrativa y le decimos a archivo agregar o quitar complemento, veréis que aquí nos aparecen dominios y confianzas del directorio activo, sitios y servicios de directorio activo y usuarios y equipos del directorio activo. Pero si vamos a la letra E, veremos que no aparece el esquema del directorio activo. Así pues, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a publicar la DLL para que lo podamos ver. Y el comando que tendríamos que darle es el siguiente. Es regserver32.exe y luego las consonantes de schema management.dll. Aquí veis que ya nos dice que se realizó correctamente, le damos a aceptar y ahora sí podremos verlo en la consola administrativa. Vamos a volver a dar archivo, agregar o quitar complemento. Y aquí tenemos el esquema del directorio activo. Lo pasamos a la parte de la derecha, le damos a aceptar y vais a ver qué es esto del esquema del directorio activo. Aquí tenéis dos contenedores que son clases y atributos. Clases son las clases de objetos y los atributos, digamos que son los atributos o las propiedades de cada uno de esos objetos. Como podéis ver, tenemos muchísimos. Como os he dicho antes, esto es como si fuera un almacén. Si existen clases de objetos de estos tipos, pues entonces todos esos los podemos utilizar en nuestro directorio activo. Y luego en los atributos, veis que también hay otro montón de ellos, es exactamente igual. Los vamos a utilizar como atributos o propiedades de cada uno de esos objetos. En el esquema, este repositorio, las clases y los objetos se pueden editar, se pueden modificar, se pueden añadir, pero lo que no se puede hacer es eliminar los que ya existen. En el caso de que yo quisiera crear una nueva clase de objeto, pues simplemente le daríamos aquí en clases y veis que aquí pone nueva clase. Aquí nos avisa de que desde el momento en que nosotros lo creemos, la existencia de esa clase va a ser permanente en el esquema. Eso sí, que luego la podremos deshabilitar. Igualmente, si nosotros tenemos, por ejemplo, la plantilla de direcciones, yo le podría decir a esta clase, botón derecho del ratón, en propiedades, y aquí podría agregar alguno de los atributos que de momento no tiene agregados por defecto. Esto en cuanto a clases. Y en cuanto a atributos, aquí podríamos agregar un nuevo atributo, nos vuelve a hacer la misma advertencia. O si le diéramos botón derecho del ratón a uno de ellos, propiedades, aquí veríamos que nos da la opción de replicar este atributo en el catálogo global para que pudiera aparecer y luego editarlo. Imaginaos que un desarrollador web decide o le encargan un trabajo para crear una aplicación que esté basada en un lector de iris o de huellas dactilares
por ejemplo, para fichar los usuarios en una empresa por la mañana y cuando salen por la tarde. El objeto iris, el objeto o el atributo de clase iris que pertenezca a los usuarios no existe, por lo tanto lo tendría que crear. Una vez que existiera en atributos, en la letra I, podríamos llamarle iris, y entonces podría utilizar ese atributo a la hora de realizar consultas sobre la base de datos de ese directorio activo. Esta es la finalidad del esquema, poder utilizar esos atributos en la base de datos suya. Os recuerdo que la finalidad de las bases de datos es crear un almacén para luego poder realizar consultas. En este caso hay muchas aplicaciones en el mercado que están basadas en consultas LDAP a la base de datos del directorio activo, aunque no sean dentro del entorno Microsoft. Si nosotros lo que queremos es editar el esquema, pues tenemos el editor de esquema que se llama el Ashley Editor. Entonces escribimos aquí ashleyedit.msc, sabéis que la extensión MSC es Microsoft Console, y aquí tenemos la estructura del esquema de nuestro dominio, del que tenemos ahora en empresa. Veis ahí que se llama empresa.corp, aquí tenéis el contenedor built-in, y aquí en estas dos ventanas vais a ver lo que trato de explicaros. Aquí tenemos la consola del directorio activo y los contenedores que contiene, built-in, computers, los grupos integrados, los equipos, controladores de dominio, etc. Y aquí tenéis la misma representación de los objetos del directorio activo, pero tal y como pertenecen a la base de datos de ese directorio activo. Aquí nosotros podemos utilizar plantillas para crear o eliminar usuarios. Sin embargo, aquí nosotros podemos editarlo. Podemos seleccionar computers. Veis que aquí tenemos el math CL1 y el math CL2, que son los mismos que están aquí. Sin embargo, aquí nosotros podemos eliminarlos o crear nuevos. Sin embargo, aquí nosotros le podíamos dar botón derecho de ratón y agregar nuevos objetos a este contenedor de este tipo. ¿De acuerdo? Si podemos agregar estos es porque también existen en el esquema. Parte de arriba, en empresa.corp, tenemos un objeto que se llama infraestructura. Y esto que veis aquí es la ruta LDAP, la representación LDAP de ese objeto. Como podéis ver, en el lenguaje LDAP siempre hay el nombre del objeto o el tipo de objeto, la clase, igual el nombre y luego la ruta LDAP, es decir, en este caso serían las cuotas NTDS que están dentro de empresa y que a su vez están dentro del dominio.corp. Esa es la representación LDAP de un objeto en el directorio activo. Si yo le doy aquí en infraestructura, le damos botón derecho a ratón, veis que en este caso no es una carpeta, sino que es otro tipo de objeto. Le damos botón derecho de ratón y en propiedades, en ese objeto nosotros podemos editar cualquiera de los atributos de este objeto. Simplemente marcamos y ahí tenéis la opción de editar. En los entornos de red normales o que no sean demasiado complejos, generalmente no es necesario editar el esquema, pero algunas veces, sobre todo en los grandes entornos de red, algunas de ellas son multinacionales que están esparcidas por diferentes países, diferentes continentes del mundo. En ese caso sí que normalmente se suele editar el esquema para ajustarse a los requisitos de la red. Otro componente importante del directorio activo es el catálogo global. El catálogo global es un índice para todos los objetos, clases y atributos de su dominio y un subconjunto de los atributos de los demás objetos del bosque en el directorio activo. No se puede editar, es de solo lectura y el primer controlador del dominio es automáticamente el primer servidor de catálogo global. No confundáis el catálogo global con el esquema. El servidor de catálogo global, ya digo, es un índice, es de solo lectura y no contiene todos los elementos que se pueden utilizar en un dominio, sino los que ya existen en ese dominio.
y es un índice de todos los objetos, como acabo de comentar, clases y atributos que existen en su propio dominio y un subconjunto de los demás objetos del bosque. Para que os hagáis una idea, cada vez que un usuario o una máquina tiene que hacer la búsqueda de una carpeta, de una impresora que exista en la red de ese dominio, lo que tiene que hacer es consultar al servidor de catálogo global. Y este índice le va a decir dónde se encuentra ese recurso al que el usuario o la máquina quiere acceder. Es un componente imprescindible, siempre tiene que haber por lo menos uno en cada bosque y si es posible, en cada dominio y si es posible dos o incluso más. El primer controlador de dominio es automáticamente servidor de catálogo global. Si nosotros vamos a inicio, herramientas administrativas, sitios y servicios del directorio activo, y expandimos la rama de sitios, veréis que aquí donde pone el nombre del sitio primero por defecto, en el contenedor servidores aparece el controlador de dominio y dentro del controlador de dominio tenemos configuración de NTDS. Si le damos aquí botón derecho del ratón, propiedades, aquí veremos que hay una casilla que pone catálogo global. Bien, esto es así, ya digo, porque es el primer controlador de dominio del dominio y del bosque. Pero los siguientes controladores de dominio tenemos que decirles si queremos que sean servidores de catálogo global o no. En el 2008 ya tenemos esa opción justo al iniciar el comando dcpromo. No es necesario esperar a la configuración del controlador de dominio, sino que antes de la propia instalación ya lo podemos marcar como servidor de catálogo global. Evidentemente, mientras más cerca de los equipos y de los usuarios haya un servidor de catálogo global, más rápidas se realizarán esas búsquedas de los demás objetos en la red. Recordad que es de solo lectura, no es editable. El otro componente igualmente importante es la propia base de datos del directorio activo. Esa base de datos está dentro de Windows y se llama la carpeta NTDS, y dentro de la carpeta NTDS tenemos la base de datos ntds.dit. Este es el nombre de la base de datos de nuestro directorio activo de la red. Bueno, como veis aquí es recomendable guardar en esta base de datos en otros discos duros que no sean los mismos del sistema, para poder utilizar diferentes cabezales lectores y escritores en diferentes discos duros y acelerar el proceso de búsquedas y de consultas, y evidentemente que sean un sistema, una arquitectura de discos que sea tolerante a fallos. Si perdemos la base de datos del directorio activo nos quedamos sin dominio y por lo tanto sin los objetos de red, así que deben de ser tolerantes a fallos. La vamos a ver, vamos a abrir el explorador de Windows en esta carpeta que tenemos aquí minimizada, a equipo, en C, Windows, y aquí tenemos la carpeta ntds y dentro de la carpeta ntds ntds.dit. Esta, como digo, es la base de datos del directorio activo. La base de datos del directorio activo o el archivo ntds.dit está compuesto de 5 particiones. La primera partición sería la de esquema, que contiene todos los objetos, clases y atributos del esquema del bosque entero. Por lo tanto, tendrá que replicar esa información en todos los controladores de dominio del bosque. La partición de configuración contiene la información de dónde están ubicados los controladores de dominio de todo el bosque y cómo replican unos con otros. Por lo tanto, esa información también se replica a todos los controladores de dominio del bosque. En la partición de dominio es donde están los usuarios, equipos y demás objetos del dominio. Por lo tanto, como esa información es solamente del dominio, solamente replica a los controladores de dominio del propio dominio. Y luego tenemos otras dos particiones. Antes se incluía solamente una, que era la partición de la aplicación, o lo que se llamaba antiguamente Adam. Ahora han creado en el 2008 como si fueran dos particiones diferentes.
una que es donde van a residir la configuración de las aplicaciones, y otra el Partial Attribute Set, que es donde va a estar el servidor de catálogo global. Tanto en la partición de aplicaciones como la partición del catálogo global o el PAS es configurable. Nosotros podemos decirle en qué controladores de dominio queremos que replique esa información. La réplica de todas estas particiones de la base de datos del directorio activo es lo que hace posible que redes muy grandes esparcidas por el mundo entero puedan compartir la información y que esa red pueda funcionar correctamente. Una mala réplica de la información contenida en estas particiones de la base de datos del directorio activo puede suponer fallos en la red y evidentemente pérdidas en negocio. Con la definición y explicación de estos componentes básicos del directorio activo acabamos esta lección. Gracias por la atención, un saludo y hasta la próxima.